¿Por qué los pobres apoyan el fascismo? El castigo al vecino, la lógica oculta del resentimiento. Vamos a explorar una paradoja inquietante. ¿Por qué los sectores más golpeados por el neoliberalismo terminan apoyando fuerzas políticas que refuerzan ese mismo modelo? Existe un fenómeno muy curioso y a la vez preocupante en la psicología política. Sucede cuando las personas perciben que otros grupos sociales reciben más beneficios que ellas. Esa percepción activa un resentimiento profundo y ese resentimiento muchas veces se traduce en el voto hacia candidatos que prometen castigar a esos otros. Imaginemos la vida cotidiana de alguien que trabaja en un empleo miserable, constantemente humillado por sus jefes, cuyo salario apenas alcanza para llegar a fin de mes. Supongamos que este trabajador pierde el dinero del arriendo en lugar de pagar un crédito para una casa propia y que su hijo necesita atención médica que no puede recibir porque no tiene acceso a la salud privada. Ahora, supongamos que llega a casa y enciende la televisión o abre las redes sociales. Allí lo esperan los mensajes que moldean su percepción. Los inmigrantes reciben bonos, los jóvenes protestan y obtienen beneficios. Los delincuentes cometen crímenes y parecen escapar impunes. Las élites urbanas gozan de privilegios y la izquierda atenta contra los valores tradicionales y la patria. El resentimiento se enfoca como la mira de un francotirador. En lugar de culpar a las grandes élites económicas, al sistema financiero o a la desigualdad estructural, la raya se dirige hacia quienes están más cerca, hacia aquellos que parecen recibir algo que uno no tiene. ¿Por qué pasa esto? A veces me siento mortificado cuando pienso en un compañero de la enseñanza media que llegó más lejos que yo, que tuvo mucho más éxito profesional. Me pregunto, ¿por qué a él le fue tan bien si no era mucho más inteligente que yo? Y aunque yo soy un fuerte crítico social, lo primero que siento es un resentimiento profundo. No veo la realidad estructural, no considero el contexto, me ciego. Olvido que cuando nos conocimos, su casa era de 2 pisos en un barrio de clase media, mientras yo vivía en un departamento de viviendas sociales. Olvido que su padre tenía una biblioteca llena de libros de cálculo, que su familia tenía auto y que le daban dinero para almorzar, mientras yo pasaba hambre en la universidad. Y es que las personas rara vez evalúan su situación de manera aislada. Siempre nos medimos en relación con otros y sentimos que otros reciben más, aunque objetivamente no sea cierto, aparece un resentimiento profundo. No importa que uno no haya perdido nada, basta con la sensación de que otros avanzan más rápido. Ese resentimiento se convierte en enojo hacia los que están cerca, hacia los otros, en lugar de dirigirse hacia las élites económicas o hacia las estructuras que realmente generan desigualdad. Es un mecanismo psicológico poderoso, ansioso, que nos hace perder de vista la verdadera causa de las diferencias. Todos los que hemos sufrido ansiedad extrema sabemos lo insoportable que resulta cuando el miedo no tiene una causa clara. Esa sensación de incertidumbre puede ser casi paralizante. La precariedad laboral, la delincuencia, el temor al futuro, todo esto genera ansiedad. La ansiedad, como un río que busca su cauce, necesita un culpable visible. Y así surgen los blancos fáciles, los inmigrantes, las minorías, los vecinos que reciben subsidios. ¿Por qué? Porque el cerebro busca certezas. La ansiedad se vuelve insoportable si no encuentra una explicación. Señalar a alguien concreto, aunque sea solo una ilusión de control,
calma un poco esa angustia. Además, los otros son mucho más fáciles que ubicar que las élites. Un inmigrante en el barrio, una protesta de minorías, algo que vemos todos los días, eso tiene presencia. En cambio, la desigualdad estructural, los paraísos fiscales, las decisiones de grandes empresarios, todo eso es abstracto, invisible, lejano. Y frente a lo lejano, el miedo se dirige hacia lo cercano, hacia lo tangible, hacia quienes podemos señalar con el dedo. En Chile, los 18 de septiembre son mucho más que un feriado, son una fiesta nacional. La gente come mucha carne, bebe y celebra por todas partes. Las calles se llenan de banderas. Los políticos suben a bailar cueca, el baile nacional, con un entusiasmo que roza lo ridículo, pero a todos parece divertirles. Durante esos días, incluso puedes tomar alcohol en la calle sin que la policía te diga nada. Estas festividades son un ejemplo de cómo la identidad y la pertenencia moldean nuestra vida social. Muchas personas pobres no se reconocen como parte de la clase trabajadora, en sentido clásico, sino como gente de bien, nacional, familiar. Y cuando sienten que esos valores están amenazados, apoyan a quienes prometen defenderlos, incluso si ese apoyo va en contra de sus intereses económicos. La protección de la identidad y los símbolos culturales pesa más que la economía en la decisión de voto. La internalización del discurso neoliberal no se limita a la imposición de políticas económicas desde arriba, sino que moldea la manera en que las personas piensan, sienten y evalúan su vida, transformando el esfuerzo individual, la competencia y la meritocracia en un verdadero sentido común. Bajo el mito de la meritocracia, se asume que el éxito depende exclusivamente del esfuerzo personal y que el fracaso es consecuencia de la flojera, la falta de talento o la irresponsabilidad, invisibilizando factores estructurales como la desigualdad, la discriminación o el acceso desigual a la educación y la salud. En este marco, cuando alguien recibe ayuda estatal, en lugar de interpretarse como un derecho, suele percibirse como un abuso. Está aprovechándose del sistema. Yo trabajo duro y no recibo nada. Él recibe porque no se esfuerza, lo que fragmenta a los sectores populares entre quienes merecen y quienes no merecen apoyo. El resultado es una paradoja política. En vez de exigir mayor redistribución, muchos votantes terminan apoyando a quienes prometen recortar ayudas y endurecer controles, convencidos de que así se protege la justicia del esfuerzo individual. El fascismo del siglo XXI ha sabido interpretar la complejidad del mundo social con una maestría inquietante. Ofrece explicaciones simples, envueltas en un aparente sentido común para conquistar apoyo electoral. El mensaje es directo. Tus problemas no vienen de los ricos, sino que del Estado que gasta en extranjeros y delincuentes en lugar de preocuparse por ti. Así, el resentimiento no se dirige hacia los millonarios, que pasan a ser vistos como ejemplos de esfuerzo y éxito, sino hacia aquellos que parecen no trabajar lo suficiente. El discurso insiste: si te esfuerzas, progresarás. No seas como esos flojos que viven de ayudas sociales, ni como esos parásitos que se acomodan en empleos regalados por el Estado. En este relato, la izquierda es presentada como un enemigo interno que busca destruir el país. Quieren acabar con la familia, traicionar la bandera y arrebatar los valores de los hombres y mujeres de bien. Y cuando la rabia se mezcla con miedo, miedo a perder el trabajo, miedo a la delincuencia, miedo a que los valores tradicionales se disuelvan, surge la necesidad de un líder fuerte, un líder autoritario que prometa poner orden y castigar a los supuestos culpables.
La internalización del discurso neoliberal refuerza esta visión, convierte la desigualdad en una narrativa moral. Los ricos son admirados por su esfuerzo, mientras que los pobres, que reciben ayudas, son despreciados por su flojera. La política deja de organizarse en términos de clases y pasa a dividirse entre los que merecen y los que hacen trampa. Por eso, votar contra sí mismo no siempre es un error de cálculo. Muchas veces es un voto atravesado por el resentimiento, la identidad, por emociones muy profundas. Y ese voto encuentra en la extrema derecha un discurso claro y contundente. Yo te voy a defender, castigando a los que te dejaron atrás.